Cuando escuchamos la palabra magia, pensamos normalmente en bolas de cristal, varitas, huesos, humo, encantos, incluso en controlar elementos. Pero ¿qué dicen las sagas y poemas sobre la magia de los antiguos nórdicos, sobre el Seder y cómo era practicar esta magia antigua? Algunas traducciones en el inglés antiguo nos dicen que Seder significa cuerda o atar, y esto tiene sentido, porque quien dominaba el Seder decían que pueden percibir los tejidos del destino de las nornas, incluso tienen el poder de influenciar el futuro y poder predecir qué va a pasar, poder modificarlo y usarlo a su favor. Esta práctica es dominada por Freya, la Vanir del amor, guerra, belleza y magia. Sus practicantes eran exclusivamente mujeres, ya que los hombres tenían prohibido o era muy mal visto practicar el Seder. Aquellos que lo hacían eran considerados como ergi o eran considerados como hombres afeminados. Las mujeres lo tenían permitido, pues Freya era la patrona de esta magia. Y practicar el Seidir o dominarlo significaba poder divinar el futuro y aprender a mover los hilos del destino. A contrario de los antiguos nórdicos creían que los hombres debían enfrentar tu destino, no aprender a modificarlo o salvarte de él. Y esto me recuerda a la historia de Tyr, quien sacrifica su brazo para poder encarcelar al lobo Fenrir y poder evitar el Ragnarok, o que causara mucha destrucción. Por eso Tyr normalmente es representado sin un brazo, porque lo sacrificó para un bien mayor. No evadió su destino o quiso cambiarlo, lo enfrentó, sabía lo que le esperaba y lo hizo. Odín no hizo caso a este dogma, buscó aprender del Seidir con Freya. Pero, ¿qué es el Seidir? El Seidir se enfoca en entender cómo se mueven los hilos de los 9 mundos, cómo funciona la vida, cómo ver el futuro, llegando a ser las practicantes de alto rango, como las volvas, las videntes, o las Seidkonas, las mujeres mágicas, las que pudieran alterar el clima y el destino mismo. Los antiguos nórdicos veían la realidad y el tiempo no en una forma lineal, como aprendemos a verlo nosotros, sino como un tejido, donde las Nornas, las tejedoras del destino y cuidadoras del Yggdrasil, unían los hilos para dar forma a los mundos, el árbol y el vacío. Snorri Sturluson afirma en la Ynglinga Saga que Freya, una de las Vanir que conocen el manejo del Seidir, es quien viaja a Asgard para enseñar esta magia a otras mujeres, a decir. Y es ahí donde esta práctica llamó la curiosidad y atención de Odín, pues los hombres no conocían el Seidir. Ellos practicaban el Galdir. El Galdir es asociado a runas y a cantos de las mismas runas. Era un llamado para sentir el poder de las runas que cantabas, que te tatuabas o que mantenías en tus armas o en tu hogar. Tradicionalmente era visto como algo masculino y una manera de afrontar la vida y pedir un apoyo, como un apoyo de las runas, un apoyo de los dioses para afrontar lo que viene. Si tienes una batalla que librar, cantabas tal vez la runa de fuerza, de honor, de victoria, de caos incluso. Si ocupabas, como ya lo hemos visto, abundancia, fertilidad, cantabas las runas de Freyr, por ejemplo. Sabiduría, las de Odín, incluso para que todo fluyera, como las de Njord. Al contrario del Seidir, que es una práctica intuitiva, se basaba en trances inducidos con cantos muy agudos, de una tonalidad muy aguda, muy arriba, para comunicarte con espíritus. Este tabú fue ignorado completamente por Odín. En su sabiduría, reconoció que la magia femenina contaba con llaves a ciertos candados del universo que su propia magia guerrera nunca podría abrir. Pero ¿cómo ejercían esta práctica las volvas? ¿Cómo practicaban el Seidir? Las volvas o las mujeres mágicas contaban con una vara o bastón de madera o de metal, conocida como Seidstafr. Bastones de hierro o madera encontrados en tumbas femeninas de la época vikinga nos ayudan a fortalecer estas teorías. Estos bastones eran usados para golpear el suelo de forma rítmica y establecer un compás para viajar al mundo espiritual. Las volvas no viajaban solas o sin protección, física o espiritualmente. Sí, las volvas son antecesoras al estereotipo clásico que conocemos de las brujas,
pero al contrario de ese estereotipo, no vivían en cabañas aisladas, en cuevas o en medio del bosque, en medio de la nada. Eran personas muy importantes. Viajaban con su séquito de otras mujeres que le ayudaban en rituales, y granja que visitaban o pueblo que visitaban las volvas eran recibidas con la mejor comida y mejor atención. Este séquito que las acompañaba se encargaba del mantenimiento de su ropa, de sus Seidstaffer, y se encargaban del Bardlokur o cantos de protección. El Bardlokur eran cantos en tonos agudos y lo hacía todo este séquito que acompañaba a la volva. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían para poder guiar y hacer que se elevara el hammer o el espíritu de la volva. Servía también para ahuyentar espíritus con intenciones malignas o dañinas hacia la volva. Y este canto ya era reconocido por la filia misma de la volva. Recordemos que el hammer es la parte espiritual o el alma, según los antiguos nórdicos, una de las 7 partes del alma, y la filia es tu protectora personal, que normalmente es un animal o un ente femenino, o un ente que puede mostrarse como tu animal favorito, tu animal protector. Entonces, cuando la filia escucha estos cánticos agudos, este Bardlokur, perteneciente a su volva, escuchaba el canto y viajaba para protegerla en su viaje a través de los 9 mundos. Se cree que el hammer de la practicante podría bajar incluso hasta Helheim, a hacerle preguntas a los fallecidos, o a Jotunheim, por sabiduría y secretos que solo tienen los gigantes, o incluso cualquiera de los 9 mundos. Esto creían los antiguos nórdicos, que con canciones, con ritmos, podían elevar su espíritu, salir de su cuerpo y viajar a conocer otras realidades, obtener conocimientos, secretos, incluso respuestas. ¿Y tú? ¿Tienes alguna canción que te haga entrar en trance? Y si es así, ¿qué te inspira a hacer esa canción? El arqueólogo Neil Price, en The Viking Way, considera el Seder una de las prácticas rituales más complejas de la Escandinavia precristiana. Algunos, actualmente, utilizan ciertos géneros de música para trabajar, hacer ejercicio, leer, caminar, cocinar o escapar por momentos de este mundo. Y quién sabe a cuál de los 9 mundos viajaremos cuando estamos en ese trance. Me incluyo dentro de ellos. En el Sendero del Cuervo sabemos y aceptamos que hay diferentes formas de practicar magia. El quemetismo, por ejemplo, nos enseña que para poder practicarla hay que conocer y llamar las cosas por su propio nombre. Así podremos dominarlo, aprender y compartirlo. Por supuesto que de ti depende qué camino practiques para aprender lo que se llama por su nombre, como tal. Y esto no solo lo dice el quemetismo, Odín lo sabía, y es por eso que hizo lo que hizo en el árbol, colgado por 9 días y 9 noches, por conocer las runas no solo por su símbolo, sino por su nombre. Antes de aprender esta magia, incluso aún sabiendo cómo practicarla, en las sagas encontramos registros de cómo Odín buscaba información y visiones con las volvas, y cómo éstas consultaban con habitantes de Helheim para obtener información. Dentro del paganismo nórdico, encontramos que hay fuerzas que existen fuera del alcance de los dioses, de manera inicial, por supuesto, porque pueden aprender, consultar y utilizarlo a su favor. Existen fuerzas primordiales, fuerzas que rigen el universo, que no entran en los dominios de una Aesir o Vanir por naturaleza, sino que naturalmente por ser ellos aprenden cómo utilizarlo. Por eso tenemos registros en algunas sagas que Odín buscaba las volvas, buscaba consejos de otros dioses, de gigantes incluso. Y también no solo Odín, sino otros Aesir y Vanir respetaban a los Landvetir y respetaban a los humanos por lo que hacíamos con rituales, con el ritmo y con los sacrificios, no solo físicos, sino mentales también. Porque estos dioses, este panteón nórdico, era parte de la naturaleza misma. Como lo vemos cuando conocimos un poco del inicio del universo nórdico, el gigante Ymir en el vacío Ginnungagap, con el fuego, el hielo y el vacío. Como de un mismo gigante nacen los dioses, nace los 9 mundos, los cielos, los mares y las montañas. En la Voluspa, o saga de las volvas,
encontramos estancias donde Odín busca información del pasado y futuro del universo. Y es aquí, si mal no recuerdo, consultando a Volvas, donde Odín conoce sobre el Ragnarok, aprende quién va a fallecer, conoce su propio destino, que sabe que va a fallecer en el Ragnarok, pero también sabe que el mundo va a renacer, que el mundo va a volver a seguir, que saldrá adelante. En la saga de Eric el Rojo, menciona la Thorbjörg Litivolva, donde describía la vestimenta, el bastón ritual, el asiento elevado, los cantos y la ceremonia de profecía. Que aquí sí se me olvidó mencionar que cuando las volvas viajaban con su séquito a pueblos, a granjas o a pequeños asentamientos de los antiguos nórdicos, pequeñas ciudades vamos a llamarlo, quien las recibía, por supuesto que le ofrecía la mejor comida que tenían, ropa, la mejor cama, la mejor ubicación para dormir en su casa, y se acostumbraba que se hacía una pequeña plataforma, no muy alta, pero sí lo suficiente para que la silla donde se sentaba la volva tuviera más altura que el resto de la mesa. Esto como para denotar su importancia o darle el lugar que se merece por ser mágica, por ser vidente, por conocer del destino, del futuro y saber cómo influenciar los tejidos de las nornas. Tiene su nombre esta plataforma. Si me acuerdo o ahorita lo investigo lo pongo aquí, pero sí tiene su nombre específico esta plataforma. Los pasajes de la saga de Eric el Rojo son considerados por algunos como una fuente indispensable para conocer la práctica antigua del Seder. Dentro de la saga de Loki, la Loca Cena, o Flitting de Loki, dentro de ella acusa a Odín de ser un ergi, al practicar el Seder en la isla de Samso, comportándose como una volva. En la saga de Loki nos menciona que Aegir, el dios del océano lejano, que no tenemos que confundir con Njord, el dios del océano conocido por los humanos, sino Aegir es el dios del océano lejano y salvaje, organizó un banquete e invitó a los dioses, a Aesir y Vani por igual. De hecho, en la saga menciona que creo que Thor no estaba ahí porque está peleando con algunos gigantes, pero llegaron los dioses, llegó entre ellos Loki también, y de ahí, entre diferentes y numerosas estancias, encontramos la estanza 24 de la Loca Cena. Y dicen ellos, que con hechizos alguna vez en Samso, como volva con dijes te comportaste, y vestido como volva, entre los hombres te moviste. Afeminado, seguramente te viste. Este es un comentario o un verso que le dirige Loki hacia Odín, platicando en esa misma escena, en el festín, en un vaivén de Flitting. Y justo después de esta estanza, 2 o 3 después, se agarran Loki y Frigg insultándose. Frigg defendiendo a Odín y Loki respondiéndole a Frigg, la esposa de Odín, y se agarran un par de besos. Está entretenido. Recordemos que el Flitting, como la saga de Loki, la Loca Cena, el Flitting es una forma de cómo medían el intelecto los antiguos nórdicos, porque dentro de esos versos de poemas y rimas ofrecían elogios, insultos. Incluso se dice que Odín solía hablar solo en versos. No sabemos si por la cantidad de sabiduría que conectaba con la mente de Odín o porque era algo muy común en el antiguo mundo nórdico hablar en versos, hablar en poemas. Es algo que no vemos comúnmente en películas y series. Normalmente son representados como bárbaros, violentos, pero hay muchos registros y lo descubrí con este episodio del Seder, la magia antigua. El flirting era muy común. Hablar en poemas, en rimas y versos era una manera común de comunicarse. Los antiguos nórdicos se expresaban en flitting. Las volvas, con canto, solicitaban la guía de sus filias, y los guerreros cantaban en Galdr. Odín se sacrificó para conocer el nombre de las runas y aceptó humillaciones para aprender sobre el Seder. Los antiguos parecen decirnos a su manera que la voz tiene poder, que lo que dices tiene un peso. Quizá esa es una enseñanza que todavía podemos rescatar. Hablar con intención, pensar antes de pronunciar, recordar que nuestras palabras transforman primero a quien las dice. ¿Qué tradiciones antiguas estamos volviendo a encontrar y llamamos de forma diferente? Por ejemplo, yo al leer del Galdr, el cantar las runas, el invocar la fuerza de las runas, no sabía que se llamaba así, como Galdr, y que era un canto de guerrero para afrontar tu destino. Sí, tengo runas tatuadas, tengo runas familiares, tengo runas personales, dependiendo de la situación,
o del día o lo que quiero conseguir en esa época, y suelo cantarlas. No en ritmo, no bailando, pero sí repetirlas con ritmo, repetirlas con melodía y repetirlas las veces necesarias en el día. Es una tradición muy bonita que te invito a ti a pensar qué runas cantarías, qué runas ofrecerías al universo con tu peso de tu voz para que se activen y actúen contigo, junto a ti. En este paso al sendero del cuervo, te invito a pensar cómo la voz, el ritmo y nuestras palabras afectan no solo a quien te escucha, sino a quien las dice, e incluso a quien no percibimos que está ahí para escucharlas. Tu voz tiene poder, tus palabras afectan al mundo y a tu persona. Por eso, te invito a conocer las cosas por su nombre, a aprender y, si así lo decides, compartirlo y enseñar. Pues el siguiente paso del sendero del cuervo está cerca. ¿Volveremos a hablar del Javamal, la sabiduría de Odín? ¿O seguiremos con el fitting, aprender a hablar en versos, rimas y a utilizar el poder de nuestra voz? Gracias por acompañarme en este paso del sendero del cuervo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito por favor a que te suscribas, dejes tu like, tu comentario, compartamos ideas. El sendero del cuervo sí nace de una parte de un camino pagano nórdico, pero es un camino para recordar y recorrer todos los caminos que existen, aprendiendo, compartiendo, enseñándonos y aceptando que existen senderos diferentes al nuestro. Creo que es una forma muy bonita de compartir la espiritualidad y puede ser algo que sea necesario para muchos. Para mí lo es, para entender el mundo, entender hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo podemos hacer un aporte en esta vida. Muchas gracias.